¿Alguna vez has visto un ferrocarril? Es muy bonito viajar en ellos, y estoy segura que si lo has hecho de seguro sabes que los viajes en ferrocarril son algo que ya muy pocas personas o casi nadie utiliza hoy en día, pero quiero platicarte sobre una historia que nos ocurrió a mi mamá y a mí. Es cuestión de ustedes si me creen o no. Yo recuerdo que la primera vez que subí en un ferrocarril fue a los 13 años, ya que mi escuela quedaba muy alejada del pueblo en donde vivía. En esos tiempos los taxis todavía no eran muy conocidos, o eran para gente que tenía mucho dinero. Los camiones automóviles como los conocemos hoy en día, ni se diga, esos eran todo un lujo. Te estoy hablando hace más de 2 siglos, y dirás seguramente que cómo pude escribir todo esto que te contaré. Bueno, espera y lo sabrás. Cuando salía de la escuela, mi papá me dijo que nunca subiera un ferrocarril color plateado. Nunca me quiso decir el por qué, tan solo me advirtió que nunca me subiese en ese ferrocarril. Me dijo que el ferrocarril que me llevaría a mi casa era color negro con vagones rojos. Algo que escuchaba muy seguido por boca de los vecinos y maestros es que los accidentes en auto eran demasiado comunes, ya que habían personas que no respetaban los señalamientos y el ferrocarril se llevaba a los coches arrasando con todo a su paso. Bueno, eso es lo que yo recuerdo, porque así que me haya tocado experimentar un accidente de esa magnitud. La verdad es que los ferrocarrileros eran muy respetuosos en esa parte. Los conductores ni se diga, se detenían antes de llegar a las vías y respetaban los vagones y al ferrocarrilero, así como a los pasajeros. En ese tiempo había una leyenda muy popular por mi pueblo. Se dice que todas las mañanas y las noches existía un ferrocarril que se dejaba apreciar por su hermoso color plateado, un brillo que deslumbraba a cualquiera y lo conquistaba. Se decía en esos años que las mujeres que recién se casaban su sueño era siempre navegar en uno de esos vagones, ya que eran muy sofisticados y elegantes. Habían quienes decían que en ese vagón solo viajaba gente de dinero, personas que tenían un anhelo muy poderoso, personas enfermas que querían sanar y ser atendidas en ese ferrocarril, universitarios recién graduados con deseos de viajar al extranjero, así como millonarios que anhelaban viajar por el mundo. Honestamente, si yo fuera inteligente habría obedecido a mi papá de no subir ese ferrocarril, pero lo que me esperaba era mucho más terrorífico de lo que te puedes imaginar. Era un día de invierno, estaba haciendo mucho frío y saldríamos temprano de las clases en la secundaria. No teníamos mucho por hacer más que ir al lago para arrojar unas cuantas piedras, o arrojar monedas al pozo de los deseos, o inclusive irnos de pinta a otro lugar sin que nuestros padres se enterasen. A lo que pudimos ver ese ferrocarril plateado estacionarse cerca de la estación de trenes, a lo cual un grupo de personas subían, pero no vimos a ninguna bajarse, ni un alma estaba bajando de los vagones, tan solo ingresaban. Lo más sorprendente no era su brillo, ni la elegancia de las personas que subían en él, sino la velocidad que el tren tenía a la hora de avanzar. Mi vecino Randall y unos amigos iban echando carreritas con sus bicicletas a toda velocidad, pero el ferrocarril era 10 o incluso 20 veces más rápido, ya que a los chicos se les rompió la cadena de sus bicis, a lo cual nos burlamos de ellos, no sin antes quedar estupefactos de tan impresionante velocidad del ferrocarril. Pasan los días y yo me sentía anhelosa de viajar en uno de los vagones de ese ferrocarril. Papá me dijo que mamá había ido a la tienda por un par de velas que se le olvidaron, pero honestamente yo estaba preocupada, ya que no habían tiendas cercanas. La única estaba a 2 kilómetros de donde vivíamos y tenía que viajar en caballo, en burro, o podía irse en ferrocarril, el cual la trasladaba en menos de 10 minutos. Papá hizo de comer y me dijo que mamá es una tonta por haber olvidado lo que le encargó de la tienda. Acto seguido unos oficiales tocan la puerta, diciendo que una señora con rasgos físicos parecidos a mi mamá había caído de un acantilado y fue encontrada con varios moretones, marcas de atropellamiento, así como huesos rotos en el área de la columna, algo que todos lamentamos sin comprender el por qué le pasó eso. Cuando mamá despierta de un estado de inconsciencia que tardó por lo menos 1 o 2 semanas, no supo explicar lo que ocurrió, tan solo pudo decir plata, tren, ayuda. Yo no podía entender lo que mamá dijo, ya que su vocabulario era muy primitivo, como de un niño de 3 o 4 años, a lo que papá furioso empezó a gritarle a mamá: Tonta, les he dicho varias veces que no subieran a ese ferrocarril plateado, es peligroso, siempre tienen que hacer lo que se les da la regalada gana. En serio que no puedes ser más tonta porque eres mujer, eso te pasa por confianzuda y despreocupada. Trato de proteger a tu niña de que no se acerque a esa monstruosidad y tú eres la primera en desobedecer. Yo estaba muy confundida ya que es la primera vez que papá le gritaba así a mamá, a lo cual me di la vuelta para no seguir escuchando sus gritos.
Un día salí temprano de la escuela secundaria y debería ir a casa de la abuela porque papá la estaba cuidando, así que saliendo de la escuela me dirigí a la estación de ferrocarriles. Llegué tarde porque el ferrocarril que casi siempre abordamos para ir a casa de mi abuela se acababa de marchar. En eso pude ver al ferrocarril plateado. Dicho ferrocarril casi siempre se detenía fuera de la casa de mi abuela o afuera de nuestra casa. Aproveché para subirme sin comprender lo que me esperaba en unos segundos. Subí al último vagón ya que todos los demás ya estaban ocupados. El hombre que me recibió mi boleto me sonrió de una manera muy extraña, como si sus rasgos faciales fueran a derretirse por el calor que hacía en el pueblo. Acto seguido me habló en un dialecto que yo nunca entendí tras haber subido al tren, pero bueno, allá él y su dialecto extraño. Cuando subo al vagón estaba completamente oscuro, las cortinas y ventanas estaban cerradas, un aroma a basura inundaba mi nariz, así como un escalofrío que recorría mi cuerpo. Quien incapaz de moverse se queda paralizado por no menos de 15 segundos, sintiendo una sensación viscosa y extraña en mi pierna derecha. Cuando revisó me encontraba lo peor, era una cubeta con sangre derramada. Acto seguido pegué un grito horroroso mientras el ferrocarril estaba en movimiento. Un hombre guapo y con un traje color azul me da la bienvenida y me ayuda a sentarme, dejando de lado el horrible momento que acababa de pasar hace unos segundos. Me dio un periódico para leer donde venían varios encabezados muy interesantes, siendo una noticia que tenía la fotografía del rostro de mi mamá el que me hizo pegar un grito en el cielo. Acto seguido leí el siguiente encabezado. Mujer con posibles daños irreparables en la memoria y el habla fue arrastrada hasta un acantilado, en donde fue atropellada. Ella decía que fue a comprar velas a una tienda que estaba muy retirada de la ciudad, pero no llegó al sitio que ella esperaba y murió arrollada por el tren. En ese momento yo estaba entrando en un estado de shock, tenía deseos de escapar, pero la habitación se volvió totalmente oscura. Aparece el chico guapo que me llevó a mi asiento y me dijo: ¿Sabes cuál es el secreto de este ferrocarril? Podrá ser muy bonito, llamativo, pero el problema es que nadie sale de este ferrocarril. Muchas personas suben, pero nadie baja con vida ni vive para contarlo. Eres una chica muy bonita, deberías quedarte aquí para siempre. Vamos, sé que no te resistes a un galán como yo. Días después sale en el periódico un encabezado relatando la historia de un hombre guapo agarrado de la mano con una chica de secundaria, cuyo deseo era ir a la casa de su abuela, algo que ni por error debió haber imaginado, ya que en este ferrocarril tienes prohibido dormirte, soñar o pensar. Te lo advierto antes de que sea demasiado tarde. Si ves un ferrocarril de plata, por muy brilloso, hermoso, deslumbrante, lujoso y llamativo que parezca, no te subas, podría ser la última cosa que recuerdes haber vivido. Para mí ya es muy tarde, he muerto por alrededor de 200 años, todo lo que escribí está sepultado 3 metros bajo tierra en los escombros de un cementerio de la ciudad de Aguascalientes, pero yo que tú no estaría tan tranquila, ya que ese ferrocarril todavía sigue en funciones, se sigue apareciendo en los ranchos, poblados, así como estados de la República Mexicana donde hace años que no pasa un tren. Debes tener cuidado si vas en carretera y te topas con vías de tren abandonadas, te podrías encontrar con el ferrocarril plateado y ser un encabezado más.